Dicen que algunas leyendas nacen del deseo y de la maldad, y que otras caminan entre nosotros disfrazadas de humanos. Rarotonga pertenecía a la segunda clase, una mujer cuya belleza no era un regalo, sino un arma. Mulata de cabellera esponjada y negra como la noche sin luna, su piel dorada parecía reflejar la luz de forma hipnótica, y sus ojos, profundos y ardientes, podían encender el deseo y congelar la voluntad al mismo tiempo. La historia de su origen era tan antigua y temible como el río del tiempo. Hija de Shango, dios de la fuerza, la pasión y la tormenta, su destino estaba marcado por el fuego, la seducción y la destrucción. Su primera aparición en las páginas de la historieta de Yolanda Vargas Dulce fue un fenómeno que nadie esperaba. Corría el año de 1961 cuando los lectores de la época se encontraron con aquella mujer capaz de desafiar los límites del amor y la moral. Su primera historia duró meses, cautivando a los jóvenes y adultos que página tras página quedaban atrapados en su hechizo. No tardó en surgir la segunda historieta, donde la intensidad de sus acciones y la profundidad de sus sentimientos, mezclados con una maldad casi sobrenatural, dejaron huella en los corazones de quienes la leyeron. Desde el primer instante en que Rarotonga puso sus ojos en el doctor Aldama, un hombre distinguido, serio y profundamente reservado, la tensión se hizo palpable. Aldama era todo lo contrario a ella, racional, frío, metódico y orgulloso, con un pasado limpio y una reputación intachable. Sin embargo, cada gesto de la mujer era un reto a su firmeza. La forma en que caminaba, la manera en que movía su cabello al viento y esa risa que podía sonar inocente pero esconder intenciones peligrosas, Aldama lo desconcertaron en la espalda que nunca antes había experimentado. Un escalofrío que anunciaba que nada volvería a ser igual. Rarotonga no tardó en actuar. Cada paso que daba, cada mirada, cada palabra, estaba cuidadosamente diseñada para invadir el espacio de Aldama y penetrar su voluntad. Lo observaba desde la distancia, estudiando sus rutinas, sus encuentros y cómo interactuaba con su familia y colegas. No había un instante que no fuera calculado, y no había un corazón que no pudiera tentar. Su maldad no era inmediata ni vulgar, era silenciosa, insidiosa, disfrazada de encanto, y Aldama lo sentía aunque se resistiera. Ella podía esperar días, semanas, incluso meses, sin perder un ápice de paciencia, porque sabía que su belleza y su insistencia serían finalmente irresistibles. La ciudad que los rodeaba parecía sensible a su presencia. Caminaba por calles empedradas, bajo faroles que arrojaban sombras largas y temblorosas. La lluvia caía a menudo, humedeciendo la piel de los transeúntes y haciendo que la luz de la luna se reflejara en charcos, creando un efecto casi mágico, y traía consigo rumores, murmullos de quienes la habían visto pasar y no podían explicar la sensación de terror y deseo que dejaba en su estela. Algunos aseguraban que sentían calor y frío al mismo tiempo, una dualidad extraña que les removía algo dentro del alma. Aldama, por su parte, comenzó a notar que nada de lo que antes lo tranquilizaba funcionaba ya. Sus libros, su trabajo en la clínica, incluso su relación con la familia, parecía perder sentido ante la fuerza que Rarotonga ejercía sobre él. La primera vez que ella se le acercó en persona, lo hizo con una combinación de delicadeza y provocación. Su voz era un murmullo que acariciaba y al mismo tiempo amenazaba. Su cuerpo, una mezcla de curvas peligrosas y movimientos calculados, parecía estar danzando alrededor de él, aunque solo estuviera de pie frente a la puerta de su consulta. Aldama sintió que su corazón latía con violencia, pero también que su mente luchaba por mantenerse firme. No pasó mucho tiempo antes de que Rarotonga tomara decisiones audaces. Siguió a Aldama a la ciudad, dejando atrás la seguridad de su hogar, su familia y todo lo que conocía, decidida a poseer su amor, o al menos su atención.
Lo observaba desde lejos, aprendiendo cada detalle de su vida, y poco a poco empezó a trazar un plan que la acercaría a él de forma inevitable. Sabía que el doctor era un hombre de honor, un hombre que valoraba la decencia y la lealtad, y eso solo hacía más atractiva la persecución, porque mientras más se resistía, más intensidad crecía en ella. Su maldad era tan persuasiva como su belleza, una fuerza que no podía detenerse ni ignorarse. La relación que comenzó a desarrollarse entre ellos era un juego de sombras y fuego. Cada encuentro estaba cargado de tensión. Aldama trataba de mantenerse firme, pero Rarotonga encontraba siempre un modo de irrumpir en su rutina. La ciudad se convirtió en un tablero donde cada calle, cada esquina y cada farol eran piezas de un juego de seducción y peligro. Los transeúntes que los cruzaban no podían explicar la atmósfera que los rodeaba, una mezcla de temor, fascinación y misterio. Algunos decían haber sentido que la mujer podía controlar el viento y la lluvia, que su presencia era un vórtice que atraía todo a su alrededor. Mientras tanto, Rarotonga comenzaba a conocer a la familia de Aldama. Su estudio, su hogar, incluso los amigos que lo rodeaban, se convirtieron en escenarios de su persistente estrategia. Cada gesto suyo estaba cargado de intención, una mirada que quemaba, un roce accidental que dejaba una marca invisible, una sonrisa que ocultaba peligros y promesas. Aldama luchaba por no caer, pero la resistencia solo alimentaba la obsesión de Rarotonga. Ella había aprendido desde joven que los hombres fuertes son los más difíciles de conquistar, y que la paciencia mezclada con la insistencia puede quebrar cualquier voluntad. La tensión aumentaba cada día. La ciudad parecía cómplice de su pasión y de su maldad. Las noches traían consigo relámpagos lejanos y el rumor de lluvias que lavaban las calles, mientras la luna, a veces oculta por nubes densas, ofrecía un espectáculo de luces y sombras que acompañaba los pasos de la mulata. Cada encuentro con Aldama estaba cargado de peligro, de un erotismo que podía ser mortal y de una sensación de que cualquier cosa podía suceder. La fascinación de Rarotonga no tenía límites. Cada día era una escalada más alta hacia un desenlace inevitable. Finalmente, después de semanas de acecho y juego, Aldama comenzó a ceder ante la persistencia y el magnetismo de la mujer. Su corazón, antes firme y seguro, empezó a tambalear ante la fuerza de su pasión y la intensidad de sus miradas. La ciudad misma parecía contener el aliento cada vez que se encontraban. La maldad de Rarotonga no había desaparecido, solo se había mezclado con un afecto oscuro y profundo que lo mantenía cerca, atrapado en un vínculo imposible de romper. Y aunque él aún intentaba resistir, cada día más comprendía que su vida ya no le pertenecía completamente. Rarotonga había ganado un espacio que nadie más podría reclamar. Este fue apenas el inicio de una historia de deseo, intriga y maldad que marcaría para siempre la vida de Aldama y de aquellos que osaran cruzarse en el camino de la mulata. La pasión, la obsesión y la sombra de Shango seguían presentes, y la ciudad entera parecía ser testigo de la fuerza de una mujer que no conocía límites. Cada paso de Rarotonga, cada gesto calculado, cada mirada cargada de fuego y peligro señalaba que la historia apenas comenzaba y que el desenlace sería tan impactante como inevitable. El viento soplaba con fuerza aquella tarde en la ciudad, arrastrando las hojas húmedas y haciendo que los faroles parpadearan de manera inquietante sobre los adoquines mojados. La lluvia caía en cortinas finas, mezclándose con el perfume de Rarotonga, que flotaba como un espectro dorado y sensual, envolviendo cada esquina por donde pasaba. Cada movimiento suyo era calculado, cada paso medido con precisión. Ella sabía exactamente cómo mantener a Aldama atrapado en un juego que él no comprendía del todo. Aldama estaba dividido.
Su mente le advertía, le gritaba que la evitara, pero su corazón cedía a la fascinación que Rarotonga ejercía sobre él. Sus ojos negros y profundos parecían leerle el alma, descubrir sus secretos más ocultos y anticipar cada pensamiento. La atracción era peligrosa, intensa, y el doctor se sentía a la vez cautivado y aterrorizado. Rarotonga no era solo belleza y misterio. Había en ella una astucia que bordeaba lo diabólico. Cada palabra que pronunciaba parecía una maldición y al mismo tiempo una promesa. Cuando se acercaba, la temperatura de la habitación cambiaba y un escalofrío recorría la espalda de Aldama. La familia del doctor había intentado advertirlo. La tía, la esposa y los hermanos habían intentado alejarlo de aquella mujer que parecía envuelta en un halo de peligro. Pero Rarotonga sabía cómo desarmar cada advertencia, convertir cada intento de alejamiento en un desafío que aumentaba la obsesión del doctor hacia ella. Una tarde, la ciudad cubierta de nubes grises y bajo una lluvia insistente, Rarotonga decidió acercarse aún más. Se presentó en la clínica con la excusa más simple y convincente. Necesitaba atención médica por un dolor ficticio, pero su verdadero objetivo era estar cerca de Aldama, observarlo, estudiarlo y capturar cada reacción. El encuentro fue breve, pero la tensión que se generó fue casi tangible. Rarotonga se movía con la gracia de un felino, y su mirada parecía penetrar en los rincones más oscuros del alma del doctor. Mientras caminaba por los pasillos, Aldama sentía cómo su resistencia se debilitaba. La mulata sonreía, ligera, como si jugara con un secreto que solo ella conocía. Cada gesto suyo era un reto, cada palabra un hechizo. La familia del doctor estaba cada vez más alarmada, pero incluso ellos comenzaron a sentir la inevitabilidad de la atracción que Rarotonga ejercía. Esa noche, la ciudad parecía dormida bajo un cielo pesado y tormentoso. Aldama regresaba a su casa con pasos acelerados, pensando en Rarotonga, en su perfume, en la forma en que sus ojos lo habían escrutado. La lluvia golpeaba su rostro mezclando frío y miedo. Mientras caminaba por las calles solitarias, podía sentir que algo dentro de él se estaba rompiendo. Un muro que había construido con cautela durante años comenzaba a caer bajo la presión de la obsesión. Rarotonga, por su parte, planeaba cada movimiento con frialdad. Sabía que cada encuentro, cada coincidencia fortuita, lo acercaba más a ella. En los días siguientes, no dejó de aparecer en los lugares que Aldama frecuentaba: la biblioteca, la clínica, el parque donde solía caminar. Siempre con esa sonrisa enigmática y una mirada que parecía prometer tanto placer como peligro. La familia del doctor se desesperaba. Cada intento de advertirlo parecía fortalecer la determinación de Aldama, y eso solo aumentaba la malicia de la mulata. Los encuentros entre ellos se volvieron cada vez más íntimos, siempre al borde de lo prohibido. Rarotonga no necesitaba palabras grandes. Con un gesto, una mirada o un suspiro podía dominarlo por completo. Aldama empezaba a sentir que su vida se dividía en dos: la realidad familiar, ordenada y segura, y el mundo peligroso y embriagador de Rarotonga. La tensión crecía, y con ella el riesgo de que algo rompiera la frágil línea que lo separaba del caos absoluto. Una noche, mientras la ciudad se cubría de niebla y la lluvia cesaba, Rarotonga decidió dar un paso más. Lo invitó a caminar bajo la luz mortecina de los faroles, entre calles estrechas y solitarias. Aldama la siguió, hipnotizado, sin darse cuenta de que cada paso lo llevaba más lejos de la seguridad y más cerca de la obsesión que lo atrapaba. La mulata caminaba con una elegancia que parecía imposible. Cada movimiento suyo era un desafío a la razón, un juego de seducción y peligro. «¿Sabes, doctor?», susurró ella con voz dulce y peligrosa. «No hay manera de escapar de lo que se desea». Aldama sintió un escalofrío recorrer su columna. Sus palabras eran simples, pero su significado profundo y perturbador. Rarotonga podía destruirlo con una sonrisa, con un gesto mínimo, y él lo sabía.
La tensión entre ellos se volvió casi insoportable. El aire parecía cargado de electricidad, y la ciudad, silenciosa y sombría, se convertía en un testigo silencioso de su drama. A medida que los días pasaban, la familia del doctor redoblaba sus esfuerzos. En vano, Aldama se sentía atrapado entre el deber y la pasión, entre la seguridad y el caos. Rarotonga, con cada encuentro, cada mirada, cada suspiro, lo dominaba lentamente, como una sombra que se extiende sin que uno se dé cuenta. La ciudad parecía conspirar con ella. La lluvia, la niebla, las luces parpadeantes, todo contribuía a un ambiente de misterio y tensión. Finalmente, llegó el momento en que Aldama cedió por completo. No fue un acto consciente, sino el resultado de semanas de manipulación, de juegos sutiles y de seducción implacable. Rarotonga lo tomó de la mano y lo condujo a un lugar oculto, lejos de la mirada inquisitiva de la familia y de la sociedad. Allí, entre sombras y luces titilantes, se consumó una unión que mezclaba deseo, peligro y obsesión. Aldama comprendió entonces que ya no había vuelta atrás. Rarotonga lo había atrapado por completo, y él lo aceptaba con miedo y fascinación. La noticia llegó rápido a la familia, y con ella la desesperación. Intentaron recuperarlo, rescatarlo de la influencia de la mulata, pero Rarotonga era demasiado astuta. Siempre un paso adelante, siempre invisible hasta el momento crucial. Aldama, atrapado entre amor y miedo, comprendió que había perdido el control. La historia de su vida ya no le pertenecía sino a Rarotonga, quien celebraba su victoria con la sonrisa de quien ha ganado un juego mortal. El final de este capítulo de sus vidas no fue uno de paz. La ciudad parecía observarlos con ojos invisibles, consciente de la maldad y la pasión que se había desatado. Aldama, atrapado y consumido por la obsesión de Rarotonga, comprendió que su vida había cambiado para siempre. La mulata, por su parte, permanecía inmutable, dueña de su destino y del de aquellos que se cruzaban en su camino. La historia de pasión, peligro y maldad apenas comenzaba, y la ciudad seguía siendo testigo silencioso de un amor que era, al mismo tiempo, irresistible y mortal. El amanecer llegó con un cielo gris y pesado, y la ciudad parecía contener la respiración, como si supiera que algo más grande estaba por suceder. Aldama despertó con la sensación de estar atrapado en un sueño del que no podía escapar. Rarotonga había desaparecido durante la noche, dejando solo su perfume en el aire, un rastro que quemaba y fascinaba a la vez. La familia del doctor no tardó en darse cuenta de la situación. La esposa, desesperada, insistía en que lo llevaran de vuelta a casa, mientras los hermanos intentaban rastrear cualquier pista sobre la mulata que lo tenía hechizado. Pero Rarotonga no era fácil de encontrar. Había aprendido a moverse entre sombras, a anticipar cada acción de quienes querían detenerla. Su belleza y astucia eran armas poderosas y las usaba sin compasión. Cada encuentro con Aldama se volvía más intenso, más peligroso, y él, atrapado en la fascinación, no podía resistirse. La ciudad, con sus calles húmedas y sus faroles parpadeantes, parecía conspirar con ella. La niebla matutina envolvía cada esquina, haciendo que incluso el más valiente dudara de sus pasos. En la clínica, los colegas de Aldama notaron su cambio. La seriedad que siempre lo caracterizaba estaba ahora mezclada con una inquietud constante. Murmuraba el nombre de Rarotonga en momentos de distracción, y sus ojos revelaban un conflicto interno que nadie podía comprender completamente. La familia intensificó sus esfuerzos, contratando detectives y buscando aliados entre los amigos del doctor. Cada intento parecía inútil. Rarotonga siempre estaba un paso adelante, observando, esperando, moviendo las piezas de un juego que solo ella comprendía. Una tarde, mientras la lluvia caía con fuerza sobre los techos de la ciudad, Aldama se encontró con Rarotonga en un parque desierto. La luz de los faroles creaba sombras alargadas, y el sonido del agua golpeando los charcos parecía acompasar los latidos acelerados de su corazón.
La mulata se acercó lentamente, con esa sonrisa que desarmaba toda razón, y sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y malicia. «No intentes resistirte», susurró. «La resistencia solo hace que el juego sea más interesante». Aldama sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada encuentro con Rarotonga lo acercaba más al borde del abismo, pero no podía apartar la mirada. La tensión entre ellos se volvió casi palpable, como un hilo invisible que los unía de manera irrompible. La familia del doctor, enterada de este encuentro, organizó un plan más audaz. Intentaron interceptarlo en la ciudad, coordinaron vigilancia constante, pero Rarotonga siempre encontraba la manera de eludirlos. Su inteligencia y manipulación eran tales que incluso los más atentos caían en sus redes. Aldama, entre miedo y fascinación, comenzaba a perder contacto con la realidad. Cada palabra, cada gesto de la mulata lo sumergía más en un mundo donde el peligro y el deseo eran inseparables. Mientras tanto, en la ciudad, los rumores sobre Rarotonga comenzaron a crecer. Algunos decían que era hija de Shango, un ser con poderes sobrehumanos. Otros aseguraban que podía hechizar a quien quisiera con solo mirarlo. Nadie sabía con certeza de dónde venía, y eso aumentaba la intriga y el temor. La noche se convirtió en un aliado de la mulata. La oscuridad le permitía moverse libremente, observando y manipulando a su antojo. Una de las noches más intensas ocurrió cuando Aldama la siguió hasta un viejo teatro abandonado. La lluvia había cesado, pero la ciudad permanecía envuelta en una bruma que hacía que cada sombra pareciera amenazante. Allí, entre cortinas polvorientas y luces mortecinas, Rarotonga reveló su verdadero poder. Con un movimiento delicado de sus manos, logró que el doctor cayera bajo su influencia total, mostrando que no solo su belleza era peligrosa, sino también su control sobre la mente y las emociones. El miedo y la fascinación de Aldama se mezclaban en un torbellino que lo dejaba exhausto. Sabía que estaba atrapado, pero también sentía que no quería escapar. Rarotonga había convertido su deseo en una prisión de la que él mismo no quería liberarse. La ciudad, testigo silencioso, parecía guardar secretos antiguos, como si comprendiera la intensidad de la conexión entre ellos. La familia del doctor, cada vez más desesperada, decidió confrontar a Rarotonga directamente. En una reunión tensa, con las calles cubiertas de niebla y el cielo cargado de nubes, intentaron hacerle entender que su relación con Aldama estaba destruyendo vidas. Pero la mulata imperturbable sonrió con calma diabólica. Cada palabra suya era un desafío, cada gesto una afirmación de poder. La familia comprendió entonces que no podían vencerla con métodos convencionales. Su influencia sobre Aldama era demasiado fuerte. Rarotonga no solo dominaba el corazón del doctor, también lo aislaba de todo lo que conocía, construyendo un mundo donde ella era la única constante. Cada paseo por la ciudad, cada encuentro en calles desiertas o parques solitarios, estaba impregnado de misterio y peligro. Aldama, atrapado entre amor y terror, comenzó a cuestionar su propia cordura. La mulata había creado un laberinto emocional del que parecía imposible escapar. La tensión llegó a su punto máximo cuando Rarotonga lo llevó a un viejo barco anclado en el puerto. La marea golpeaba con fuerza y el viento arrastraba el olor salado y la humedad sobre la cubierta. Allí, con la ciudad lejana y silenciosa a su alrededor, Rarotonga mostró la intensidad de su deseo y su control. Cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba calculada para mantenerlo atrapado, para que comprendiera que su destino ya no le pertenecía. Aldama, enfrentando la magnitud de la obsesión, sintió una mezcla de miedo, fascinación y desesperación. Los días siguientes continuaron con la misma intensidad. La familia del doctor buscaba desesperadamente soluciones, mientras Rarotonga parecía moverse entre la realidad y lo sobrenatural.
Su habilidad para anticipar cada movimiento, para manipular cada emoción, hacía que cualquier resistencia fuera inútil. Aldama se convirtió en un prisionero de la pasión, un hombre dividido entre la razón y el deseo, entre la seguridad y la locura. El aire de la ciudad estaba cargado de tensión. Las noticias del comportamiento de Aldama se habían extendido como un susurro entre los habitantes, y la familia del doctor sabía que el tiempo para intervenir se estaba acabando. Cada calle, cada esquina, parecía reflejar la presencia de Rarotonga, como si la ciudad misma conspirara para mantenerlos separados. La mulata, consciente de su poder, disfrutaba de la incertidumbre que provocaba. Aldama, atrapado entre la fascinación y el miedo, sentía como cada día su voluntad se debilitaba. Su mente oscilaba entre la desesperación por escapar y la necesidad de permanecer junto a ella. Rarotonga lo estudiaba con precisión, anticipando cada pensamiento, cada emoción. Sabía que el doctor era fuerte, pero también vulnerable, y jugaba con esa dualidad como un músico con su instrumento. Una tarde, bajo un cielo gris y pesado que presagiaba tormenta, la familia del doctor decidió actuar. Convocaron a amigos cercanos y antiguos colegas para interceptarlo en un antiguo almacén abandonado, donde, según rumores, Rarotonga lo había llevado la noche anterior. La bruma cubría las calles y los edificios, y el viento arrastraba un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Cada paso hacia el almacén estaba lleno de tensión y precaución. Nadie sabía con certeza qué encontrarían allí. Dentro del almacén, Rarotonga esperaba. Sus ojos brillaban con intensidad y malicia, y su sonrisa, igual de peligrosa que hermosa, dejaba claro que había anticipado la intervención familiar. Aldama estaba a su lado, atrapado entre la obediencia y la fascinación, incapaz de resistirse al aura magnética de la mulata. «No pueden arrebatármelo», susurró Rarotonga con voz suave pero firme. «Él me pertenece, y no hay fuerza humana que pueda cambiar eso». La familia del doctor trató de razonar con él, de recordarle su vida anterior, sus responsabilidades y los lazos que lo unían a ellos. Pero Aldama, aunque consciente del peligro, sentía que no podía romper la conexión que Rarotonga había tejido alrededor de su corazón. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, de repente, la mulata dio un paso atrás y dejó entrever su verdadera fuerza, una habilidad para manipular el entorno y crear una ilusión que confundía los sentidos de todos los presentes. El almacén parecía transformarse. Las sombras se alargaban y se movían de manera independiente. Los objetos parecían desplazarse levemente y un susurro constante llenaba el aire, haciendo que cada respiración se sintiera pesada y temblorosa. Los familiares de Aldama comenzaron a dudar de lo que veían y escuchaban. Algunos sentían miedo, otros incredulidad, y todos comprendían que Rarotonga no era solo una mujer, sino un fenómeno imposible de comprender completamente. Entre la confusión, Aldama logró tomar la mano de la mulata, y por un instante todo se detuvo. El tiempo parecía suspenderse, y la tensión dio paso a un momento de intimidad peligrosa. Él comprendió que había perdido la batalla contra su corazón y que cualquier intento de escapar ahora sería inútil. Rarotonga, satisfecha, dejó escapar un suspiro de triunfo, consciente de que su estrategia había funcionado. Sin embargo, la historia no terminó allí. La familia del doctor, aunque derrotada en ese instante, no renunció. Decidieron seguir vigilando cada movimiento de Rarotonga y Aldama, con la esperanza de que algún día la influencia de la mulata disminuyera. La ciudad, testigo silencioso, continuaba siendo escenario de encuentros secretos y paseos bajo la bruma, donde Rarotonga y Aldama compartían momentos intensos que mezclaban pasión y peligro. La maldad de Rarotonga, lejos de ser meramente destructiva, se convirtió en un símbolo de poder y seducción. Cada aparición suya estaba calculada, cada palabra, cada gesto,
medido para mantener a Aldama cautivo emocionalmente. La familia del doctor comprendió finalmente que no podían vencer a la mulata con la fuerza o la lógica. Su influencia era demasiado profunda y solo el tiempo podría ofrecer alguna resolución. Con el paso de los años, la leyenda de Rarotonga creció. Las historias sobre su belleza, astucia y poderes se difundieron más allá de la ciudad. Se decía que podía aparecer en lugares inesperados, siempre un paso adelante de quienes intentaban desafiarla. Aldama, mientras tanto, aceptó su destino, consciente de que su vida había cambiado para siempre y que su corazón estaría eternamente marcado por la obsesión y el amor peligroso de la mulata. El final del relato deja una mezcla de temor y fascinación. La ciudad continúa envuelta en misterios y susurros sobre Rarotonga, la mujer que conquistó a un hombre hasta los límites de la razón. Aldama, atrapado en su amor y miedo, se convierte en testimonio vivo de la intensidad y peligrosidad del deseo, mientras la mulata permanece como figura imponente y legendaria, dueña de su destino y de los corazones que cayeron bajo su hechizo. La historia, intensa, misteriosa y dramática, permanece viva en los recuerdos de quienes la conocieron y en la bruma de la ciudad que sigue ocultando secretos que solo Rarotonga podría revelar. El amor, la obsesión, la maldad y el deseo se entrelazan en un relato que continúa fascinando, aterrando y dejando sin aliento a todos los que se acercan a su leyenda.